Buenas noches. Hoy hubo otra vez cerca de 20.000 contagiados de COVID. Llevamos varios días con esas cifras. Algunas han sido superiores a esa cifra, algunos de los días pasados. La situación de la segunda ola en la Argentina está realmente muy complicada en un país que ha vacunado a menos del 2% de su población. Si tomamos los que se han vacunado con la primera vacuna y con la segunda vacuna. Faltan 10 millones de personas de riesgo que sean vacunadas. 10 millones de personas de riesgo, es decir, con más de 60 años o con menos de 60 años, pero con enfermedades prevalentes. De este tema y de muchos más vamos a hablar con Elisa Carrió. Con ella, por supuesto, tenemos otros temas para hablar. Tenemos para hablar también de la situación política, de la situación que están pasando los fiscales y los jueces que investigan. Tenemos para hablar también de qué ha hecho el gobierno, qué ha hecho mal o qué no ha hecho, qué errores cometió el gobierno para que en esta situación de pandemia estemos como estamos. Elisa Carrió es una voz importante. Ella ha dicho ya en este programa, por primera vez, pero también lo repitió después, que va a ser candidata este año a las elecciones de octubre. Una cosa que le queremos preguntar también es eso, si ratifica que va a ser candidata. Creo que hay temas en este país, institucionales, políticos, sanitarios, que realmente necesitan de esa voz importante que ha sido siempre Elisa Carrió. Vamos a tomar un minuto de pausa, un solo minuto, y estamos con Elisa Carrió. Auspician desde el llano. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Bien, con Lilita Carrió, como les dije. Buenas noches, Lilita, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo les va? La primera pregunta ¿Cómo te va, Joaquín? ¿Bien? Bien, muy bien. La primera pregunta que le quiero hacer es su opinión sobre la situación de la pandemia, que ciertamente la curva pegó un salto demasiado importante en los últimos días e inclusive hoy se conoció una cifra de contagios importante. Sí, la verdad es que nunca pensé que esta segunda ola fuera tan fuerte, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Acá los contagios son impresionantes. Yo misma estoy con hijos con COVID en mi propia casa. Así que cuidando los extremos y llamando a la gente a cuidarse mucho, porque la verdad es que nosotros nos cuidamos enormemente, pero realmente el pico está así en la provincia de Buenos Aires. Está horizontal. Lilita, ¿usted estaría de acuerdo con un cierre total de la economía, de la vida, digamos, un confinamiento? No, sería terrible, porque acá un comité interdisciplinario sobre estas cosas, me parece que tendrían que opinar psicólogos, etcétera. Yo estoy hace 1 año y 3 meses en encierro. Es cierto que vivo en una casa que tiene mucho, digo que es una chacra, pero así todo, la situación de encierro trae depresiones, provoca una falta de sentido de la vida, sobre todo de sentido de futuro. En los adolescentes esto es muy difícil y en los adultos mayores es más difícil todavía. Cuando la gente vive sola, tiene que poder salir, tiene que poder tener algo de vida, de calle. Además es necesario un poco de sol. La vitamina D se ha demostrado ser esencial en estas enfermedades. No, porque además, miren, la experiencia del año pasado ha sido muy clara. Uno entraba a la ciudad de Buenos Aires y todo el mundo se cuidaba. Uno estaba en un pueblo como Capilla y todo el mundo se cuidaba. Pero yo que tenía muchas custodias, varias de las custodias que vivían en el conurbano, o que se iba a buscar a alguien que trabaja acá al conurbano para que no se contagie, dado que yo soy una persona de altísimo riesgo, todo quedaba abierto. Ninguna norma se cumplía. Entonces, la falta de disciplina del año pasado y falta de autoridad del año pasado para cuidar es el verdadero temor de Kicillof, que tampoco lo escuchan. Entonces, en muchos sectores no lo van a escuchar. Y en otros sectores necesitamos combinar el extremo cuidado de todos nosotros, y yo llamo a todos a cuidarse, y por el otro lado la necesaria libertad para que este encierro no sea un estado de excepción. Y sobre todo que produzca consecuencias no solo del virus, sino consecuencias psicológicas ya muy graves, porque es el 2.º año. Sobre todo yo he visto envejecer en muy poco tiempo a la gente de tercera edad. Lilita, ¿usted cree que el gobierno... Mucho miedo. Lo que los gobiernos no pueden transmitir es semejante, no se manda con el miedo, se manda con la razón. Hay una diferencia abismal entre lo que dice el ministro de Salud o Kicillof, que lo he escuchado en estos días, y cuando a vos te ordenan algo en función del bien común, explicándote como lo hace Fernán, que es el ministro de Salud de la ciudad. Entonces no es asustando a la gente, porque eso puede producir... miren, la situación de los hospitales del conurbano es muy mala. Y eso que el 25% de las camas de terapia intensiva, tanto del sistema privado como del sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, están hoy cubiertas por gente que viene del conurbano. Pero ustedes no saben lo que son el Hospital de Moreno que yo conocía. Entonces, esto puede empezar a tener, si uno asusta por un lado para que la gente cumpla, puede haber una explosión en los hospitales por otro, y en muchos hospitales puede haber violencia. Entonces, debe haber calma, hay serenidad y autoridad, y no, eso no se hace con gritos ni diciendo la situación es desesperante, sino si hubiera más calma en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y más explicación y más diferenciación por zona y más
policías tratando de que la gente cumpla, sobre todo los jóvenes, a la noche, porque llevan los contagios a la casa, sería mejor. Lilita, ¿hay algo que el gobierno, algún error que el gobierno cometió o algo que no hizo para que la segunda ola esté como está? Mire, la segunda ola iba a venir. El tema es que si la gente no está vacunada, Chile tiene la segunda ola, pero tiene gran parte de su población vacunada. Es decir, el capricho de una alianza política, además muy peligrosa, lo dije el año pasado y mucha gente se rió de mí, entre Cristina Kirchner y Rusia, porque era una alianza política, comenzó una diplomacia de las vacunas, que resulta que ahora tenemos primera dosis, pero no tenemos segunda dosis. Resulta que tenemos problemas incluso con la primera dosis de Sinopharm, pero nos falta la segunda. Entonces, realmente, haber centralizado en el gobierno nacional toda la compra de las vacunas como un acto heroico, pero no permitir, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires comprar vacunas, lo cual hoy es muy difícil, pero creo que en pocos meses más va a ser mucho más accesible, sobre todo porque va a haber sobreabundancia en los Estados Unidos y podremos acceder a vacunas, sobre todo más que la Argentina, provincias o la ciudad autónoma que den confianza y credibilidad a otras empresas que estén vacunando. También en lo que se ha fallado mucho, me parece, es en la política preventiva. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo puede ser que la ola haya empezado después de Semana Santa? No empezó después de Semana Santa, empezó antes. Entonces, si se permitió la Semana Santa, donde todos deberíamos estar pidiendo a Dios que cese la plaga, de repente estalla todo. Entonces, no es así. Ellos ya tendrían que haber tenido cuidados en lugares especiales donde la curva de contagios es horizontal prácticamente. El sistema privado está cubierto, pero también es cierto, totalmente cubierto y a veces colapsado, pero hay que esperar que se vayan internados que están por otras operaciones, es en las unidades de terapia intensiva, para poder ocupar con la gente de COVID. Pero esto de reprogramar las operaciones tendría que haber hecho a principios de marzo. Ya estaba la situación en Chile, ya estaba en Brasil. Lilita, ¿usted cree que el gobierno va a poder avanzar en esto de perjudicar a los jueces y fiscales que están investigando la corrupción? No. No. Por supuesto lo van a intentar. En primer lugar, la situación del procurador general Casal es una persona de integridad total. Segundo, nosotros dijimos, y yo lo ratifico, que una importante parte de la oposición, ojalá sea toda, va a votar el pliego de Rafecas. ¿Usted cree que, perdón, Lilita, perdón, Lilita, ¿usted cree que el doctor Rafecas tiene los 2/3 asegurados en el Senado ya? Sí, sí los tiene. La que no quiere tocar el tema y tratar el tema, acá hay que entender que el Rafecas como procurador general tiene la propuesta del presidente de la República de un gobierno desde el inicio y hoy yo les digo que tiene los 2/3 del Senado de la Nación. Acá la obstrucción a que tengamos un procurador general es de Cristina Kirchner, por eso avanza sobre el procurador, digamos, subrogante o procurador según la ley, porque quiere poner a alguien sin tener que designar, y esto ya es un capricho que roza lo inconstitucional, ¿no?
un golpe institucional. Así que en ese lado estamos bien. Y en las otras salas, miren, han introducido a algunas personas, sobre todo la vuelta de Fara nos explica, porque Fara se fue por un escándalo, y en eso la responsabilidad de nuestro gobierno. Fara tuvo que haber sido sometido a juicio político y destituido con el fallo sobre Sir Cristóbal López. Ahora es miembro de la Cámara Federal. Ahora vuelve a la Cámara Federal, entonces, pero no creo que tampoco Fara sea un juez que hoy puede actuar con el gobierno, pero donde pierda legitimidad el gobierno también puede obrar de otra manera. Él en realidad responde, esto es trágico decirlo, pero responde a un auditor general de la Nación, a Javier Fernández, como parte de la Cámara Contenciosa Administrativa, lo cual también es trágico. Pero responde a ese hombre que no es kirchnerista, pero que hoy está jugando con el kirchnerismo casi como sobrevida. Pero ahí hay casos... La Corte está consolidada, la Cámara de Casación tiene sus problemas, pero las causales que imputan a algunos de los jueces no son realmente causal. Ustedes sabían que Hornos era alguien que estaba propuesto por muchos para ser procurador general, e incluso quiso hablar conmigo, yo no quise, pero él quería ser procurador general, yo lo veté, así que esté en una reunión con el presidente de la República no es en absoluto irrazonable cuando las cuestiones estaban trabadas. Borinsky estaba a cargo de la comisión de la comisión que iba a hacer la reforma del Código Penal, así que podía tener relación con un presidente como lo tuvo. Bueno, miren la comisión Veraldi que nombró el gobierno, resulta que Viralde integra la comisión para reformar la justicia, eso es un escándalo. Y a su vez es el defensor con el cual se ve íntimamente Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que es un escándalo. Así que la Corte está integrada, los conflictos que había, esto trató de... todas las rebeldías de Lorenzetti pasaron a segundo plano, porque incluso está en un riesgo, ¿no? Porque tiene un pedido de juicio político que puede alcanzar los 2/3, así que yo no veo allí nubes institucionales y depende de cada juez responder. Mire, el juez puede decidir. El juez que es injusto no puede salir a la calle, en la propia zona donde vive. Entonces, los jueces a veces los más acomodaticios tendrán que elegir entre la condena social más terrible o hacer justicia, que es para los que se les paga. Y las pruebas son enormes. Lilita, ¿qué consejo le daría Y usted? escritas. ¿Qué consejo le daría usted al presidente de la Nación en este contexto que estamos hablando? Tanto la pandemia como el problema de la justicia. Yo nunca hablé con Alberto Fernández, usted lo sabe muy bien, y la vez que hablé a través de Balito Romá fue cuando me dijo: o aceptás un cargo en el gobierno o te vamos a destruir mediáticamente, lo cual hicieron, ¿no? Eso fue al principio del gobierno de Kirchner, ¿no? Editoriales, diarios del gobierno. Y después hizo la operación de Olivera, así que es un hombre con el que yo nunca hablé ni hablaría, pero entiendo que es el presidente de la Nación. El problema es que yo veo un estado de desesperación y de falta de equilibrio emocional en una crisis muy terrible en la Argentina, desde el punto de vista social, laboral, de empleo, de salud, de créditos, de funcionamiento de la productividad, de la necesidad de los exportadores que importan a su vez dólares de comerciar. La Argentina está cerrada con desconfianza internacional, con una especie de diplomacia de las vacunas con países antidemocráticos,
Porque ¿por qué esta expone? Por lo que yo dije al principio, por una decisión de Cristina de hacer una alianza con una dictadura. Porque Putin es una dictadura y es Stalin. Y después también China es una dictadura planificada, pero es una dictadura. Entonces, a lo que se ha negado este gobierno es hacer intercambios comerciales y una política de salud con países democráticos que al menos nos aseguran determinadas vacunas. Creo, sin embargo, que en los 3 meses, y ojalá lo consiga la ciudad de Buenos Aires, miren, a mí me da un poco de esperanzas que no tenemos a Trump en Estados Unidos, sino que lo tenemos a un Biden que está marcando una agenda internacional muy importante. Vuelta a la cumbre de cambio climático, vuelta a una política de defensa de la democracia y de derechos humanos, vuelta a una defensa de la República. Si Europa está en lo mismo, entonces, frente al avance de las autocracias en el mundo y de los estados de excepción, creo que nosotros tenemos que jugar esta política, que no la puede, por los derechos humanos, que incluye los derechos humanos dentro de la pandemia, por un cuidado de la salud más serio, más razonable, y no haciendo alianzas políticas, además con dictaduras, vía la diplomacia de las vacunas. Tercero, pelear por la República. Y en cuarto lugar, tener una unidad en un momento de mucha crisis, una especie de mínima unidad entre una vicepresidenta que golpea y un presidente que está atónito, es decir, la impotencia del presidente lo hace gritar y decir groserías. Por eso, frente a esto, yo diría que se calme el presidente, que se calme la vice, que se calme Kicillof, porque miren que yo viví el 2001 y la situación económica y la sensación social es de un hartazgo final de la política. Entonces yo les pediría que se calmen y le pediría también a la oposición, a Juntos por el Cambio, que no dramatice algunas cosas. Miren, ¿por qué yo fui la primera que dije hay que correr la elección a septiembre y a noviembre? Porque las personas mayores, por una cuestión racional, en el mes más frío del año, no nos podemos arriesgar a ir a votar. Porque incluso las vacunas saben que puede haber contagios. Y porque tiene que haber una mayor serenidad. Imagínense en este desastre sanitario que viene en muchos lugares del país, a políticos peleando por un cargo de diputado. Es una inmoralidad. Eso yo lo siento como algo inmoral. Entonces, postergar un mes, aunque las redes digan lo que digan, pero siempre después me dan la razón, a que algún político particular quiera hacer política con la bronca de la gente, nosotros tenemos que estar pensando en la Argentina toda. En consecuencia, vuelvo a reiterar, septiembre ya va a pasar y ya vamos a estar más vacunados y cada uno va a poder, cada uno de los grupos en la Argentina va a poder determinar sus candidaturas, sus pasos, si se asume en diciembre. Y esto es beneficioso, porque si el gobierno, yo voy a plantear lo que dicen, es una trampa. Hay sectores extremos en las redes que dicen es una trampa. No, al contrario. El problema es que si es la intención que sea una trampa, que a esta altura no lo creo, están queriendo ganar tiempo, y todo gobierno trata de que sea en el mejor momento, pero en este caso la situación es tan grave que tiene que ser un mejor momento para la nación. Yo no puedo ser una mezquina y decir, quiero votar en el peor momento de la Argentina para ganarle. No. Yo quiero ganar las elecciones, es un momento tranquilo y más seguro para toda la Argentina. Y obviamente el tiro les va a salir por la culata.
Así que si hay mala intención, les va a salir mal. Y si hay buena intención, me parece lo más razonable. Una última pregunta, Lilita, y me gustaría que sea breve porque estamos con el tiempo cumplido. Lo que usted dice tiene razón, pero me parece que esto tiene como condición que cualquier modificación del calendario electoral sea perfectamente coordinada y acordada entre gobierno y oposición. Lo que no puede ser es esta fue la conversación de Guado de Pedro el otro día con los diputados. Ahora, yo voy a decirle firmemente a la Nación, porque hay momentos de firmeza. Yo no voy a ser arrastrado, nosotros no vamos a ser arrastrados por las redes sociales o por mucha gente que con mucha bronca se opone a todo, porque yo viví el 2001. Usted también lo vivió, pero a mí me tocó ser, con 4 o 5 años de diputada nacional, la persona con más legitimidad en la Argentina en ese momento. Y fueron días terribles. Como ahora es día a día, creo que hoy no es momento de pensar en la elección. Creo que hay que asegurar que va a haber las dos pasos, es decir, las pasos y la elección general, pero hay que ocuparse del día a día, porque los niveles de pobreza, de inflación, el marco estructural, el no cumplimiento con el fondo, la desconfianza en la Argentina son tan enormes que yo hoy hablé con la Bolsa de Comercio de Córdoba, que hay que ver cómo vamos solucionando algunos problemas. Por ejemplo, que sea compatible los planes sociales, el ingreso universal, con el cobro de los empleos, por ejemplo, a las empleadas domésticas, se les puede aumentar el sueldo, pero resulta que pierden los planes sociales. Hay que hacerlos universal, hay que hacerlos compatibles. La función de la que maneja la habilitación de las sociedades, queremos emprender, queremos dar trabajo, pero resulta que no hay turno en la Inspección General de Justicia. Entonces, tenemos que tratar de hacer cosas racionales, porque algunos es fácil. Las redes son muy pequeñas y muy activas, pero llevan a un país a los extremos. Y yo quiero la unión de la Argentina, la República, los derechos humanos y una globalización donde yo esté del lado de las democracias. Y para eso hay que tener lucidez, paciencia, certeza, no tener miedo, sí cuidarse mucho, pero no tener miedo, y no, sobre todo que la bronca y la utilización política de la bronca, a mí, que luché sola junto con la coalición cívica contra la corrupción, cuando estos señores tenían 80% de legitimidad, le hacen mucho daño a la Argentina. Hay que manejar una crisis. Yo les digo, a mí como política creo que me salvó Dios en el 2001 y por eso fui la candidata más votada durante un año. Después no acepté el dinero empresario, ¿no? Y quedé cuarta. Ahora, yo lo viví. Y esta es una situación de decadencia final de la Argentina toda. En consecuencia, una posible salida a la racionalidad de la Argentina no es la confrontación directa. A veces hay silencios que aturden y hay que estar preparados para conducir con racionalidad, porque el daño que se le puede hacer a todos los argentinos que ya están dañados y argentinas puede ser mucho peor. Piensen que la señora vicepresidenta ya no tiene poder, tiene capacidad de daño. Entonces, ¿cómo evitamos la capacidad de daño? No haciéndole caso y haciendo las cosas correctas como corresponde. ¿Qué hacemos con los provocadores? No contestar. Si lo que ellos quieren es la polarización y mientras tanto financian a grupos libertarios o a otros grupos para que en realidad se fragmente la oposición.
hay que tener calma. Yo les aseguro que quizás este sea el punto final de una decadencia cultural, económica, social, de demasiados años, y que creo que la mejor imagen es que un condenado firme de la justicia hable en la ciudad de Buenos Aires de corrupción. Porque quizás la única institución que todavía le quedaba alguna sombra del brillo de cuando era comandada por Ricieri y Frondizi era la Universidad de Buenos Aires. Y hoy le acaban de tirar el cajón de Herminio Iglesias. Este es quizás el signo de nuestra decadencia final, pero los pueblos pueden salir de sus decadencias. Y yo confío en ello. Gracias, Lilita. Le agradezco muchísimo. Que tenga usted buenas noches. No, Y está muy elegante, además. Gracias. Después de la pausa, el exministro Adolfo Rubinstein. Auspician desde el llano. Excelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Excelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. ¿Me avisás? ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Nosotros creemos en nuestra casa y en todas las cosas mágicas que vienen con ella. Creemos en los viajes espaciales, en nuestros cocineros y en las galerías de arte. Creemos que tu casa es tu escuela y que nuestro propósito en esta vida es encontrar aquel hogar que sea perfecto para vos. Tu hogar comienza con Adrián Mercado. Tenemos cosas únicas, y sí, porque son nuestras. Cuando salimos de casa, siempre nos encontramos con una cara familiar. Y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de febrero. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Bien, como les dije, estoy con el exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, y lo primero que le quiero preguntar, doctor, es si usted imaginó que esta segunda ola iba a ser tan dura, o si coincidimos que es tan fuerte esta segunda ola, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. La verdad que no anticipaba que esto iba a ocurrir tan rápido. Honestamente pensé, y dadas las proyecciones epidemiológicas, que esto iba a tomar un poco más de tiempo, que la segunda ola era indefectible, pero que no iba a ser, digamos, ya. Y la verdad es que la disparada de casos y la pendiente que estamos viendo es realmente preocupante, aunque todavía yo diría que lo que estamos viendo en esta última semana sobre todo es que hemos subido un escalón muy importante, donde estamos en un nuevo nivel de casos, pero pareciera que por lo menos en estos últimos 5 o 6 días los casos se han más o menos estabilizado en un número altísimo. Lo que tenemos que ver es que si esto está de alguna manera prediciendo un aumento, digamos, exponencial, una progresión geométrica de casos, que sería digamos, realmente lo más preocupante, o vamos a empezar a tener esta cosa de crecimiento escalonado, o por ahí un aumento de la pendiente más aritmético, como tuvimos en la primera ola, por supuesto, en un nivel mucho más alto. Para lo cual hay que saber que hay cosas, digamos, si uno puede decir, bueno, ¿qué cosas tenemos que nos diferencian hoy de la primera ola? ¿Qué cosas a favor tenemos?
Bueno, yo diría que a favor tenemos un mayor conocimiento de la biología del virus, de las características que ha adoptado la epidemia, digamos, en general, de cuál es la efectividad real de todas las medidas que se han tomado, desde el testeo, no aquí, en general, desde lo que es el testeo, el trazado, el aislamiento, las cuarentenas prolongadas, el cierre de las escuelas, en fin, cuál ha sido la efectividad, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer más. Pero también tenemos mejores tratamientos, tenemos por supuesto la vacuna, que es una diferencia brutal con respecto al año pasado. Tenemos ahora sí una luz al final del túnel y un horizonte, digamos, de que podamos salir en algún momento de esta pesadilla. Pero ¿qué cosas tenemos en contra? Tenemos en contra que la sociedad está muy cansada, que el margen social para las restricciones es mucho menor, que, y esto sobre todo si de alguna manera pretendemos repetir muchas de las equivocaciones que se cometieron en la primera hora, sobre todo la cuarentena tan prolongada, sin calibrar cuáles iban a ser las consecuencias económicas y sociales. Tenemos estas nuevas variantes que son más contagiosas, potencialmente más virulentas, es decir, hay muchas cosas que tenemos que calibrar, que equilibrar, para tomar las medidas conducentes a que podamos salir y surfear, si se puede decir de alguna manera, esta segunda ola mejor. Porque estamos con los servicios de salud, que si bien no han llegado en este momento todavía a la saturación, el tema aquí es el cansancio, el desgaste emocional de los trabajadores de la salud que vienen tolerando y soportando más de un año, sobre todo aquellos que están en la primera línea de fuego, y que más allá de que uno pueda poner más camas de terapia intensiva, más respiradores, acá el recurso crítico son los recursos humanos. Y eso es lo que más tenemos que proteger en este momento. Así que yo diría que estamos en un momento bastante complejo de la situación. Ahora, usted hablaba recién de las limitaciones sociales para un nuevo confinamiento, pero uno escucha de parte del gobierno, sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero también algunos funcionarios nacionales, que hablan de la necesidad de ir a medidas más estrictas. Ahora usted, si fuera ministro de Salud, como lo fue en su momento, ¿aconsejaría un confinamiento más estricto que el actual? Acá hay dos cosas. Uno es lo que yo podría llamar la autorregulación de la sociedad. Frente a un aumento muy importante de casos y a estos hechos tan impactantes como la muerte de Mauro Viale, digo como para, digamos, cosas icónicas, digamos, que uno de golpe se para y dice, ojo, esto me puede tocar a mí. Y el hecho de que uno está conociendo todo el tiempo personas que la pasan muy mal o que se infectan, obviamente la sociedad se autorregula. Esto implica que los adultos mayores, la población de mayor riesgo, comienza a restringir la circulación, no porque le digan que lo tiene que hacer, sino que lo hacen porque, digamos, en este momento, sobre todo aquellos que no están vacunados, y como viene la vacunación, lo tienen que hacer. Entonces ahí es donde uno puede poner más el acento en la restricción, sobre todo en los grupos sociales, en las poblaciones que más están circulando, en los jóvenes fundamentalmente. Y luego están las medidas que uno puede tomar. Uno puede decir volvemos a fase 1. El tema es si la sociedad va a acompañar estas medidas. Claro. Y aquí es donde está el dilema, porque la realidad es que una buena parte de la sociedad que vive de la economía informal o que son cuentapropistas o pequeños comerciantes no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, ahí está digamos, por eso digo, es un delicadísimo equilibrio, hay que calibrar muy bien lo que se hace. Usted habló recién de la muerte de Mauro Viale, que es un colega que murió ayer, y la verdad que le lamentamos mucho. Pero hay una pregunta que no tiene respuesta, es ¿por qué fue esa muerte tan súbita cuando ya se estaba mejorando, no estaba empeorando, estaba mejorando, y de pronto murió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No le puedo responder, digamos, con certeza porque no conozco el caso. Si bien parecía estar saliendo una neumonía aparentemente bastante severa, muchas veces estos episodios se acompañan de problemas cardiovasculares, desde una arritmia o no puedo decir o de un tromboembolismo pulmonar o de situaciones que pueden producir lo que se llama muerte súbita, que aparentemente pareciera ser lo que tuvo, pero la verdad es que no me quiero meter demasiado. Lo que sí le puedo decir es que no tiene nada que ver con la vacuna. Bueno, porque esa es una de las teorías que circulaba. No tiene absolutamente nada que ver con la vacuna. Él le habían puesto la primera dosis de la vacuna china. De 48 horas antes. Claro. No tiene absolutamente nada que ver con la vacuna. La verdad que no. Hablando de vacunas y de primera y segunda dosis, acá lo que estamos viendo es que hay una primera dosis que más o menos se está distribuyendo con cierta, sobre todo intensidad, sobre todo en los últimos días,
pero que demora mucho en llegar la segunda dosis, tanto de Sputnik como de las chinas, o de la China. ¿Qué problemas puede suscitar para la sociedad tener una primera dosis de la vacuna y que se demore en el tiempo la segunda dosis? Bueno, lo ideal es tener el esquema completo. La única vacuna que hasta ahora se ha visto que se puede dilatar la primera de la segunda dosis es la de AstraZeneca, hasta 3 meses, donde pareciera que inclusive que la eficacia podría ser inclusive mayor. ¿A usted no le preocupa de AstraZeneca lo que hubo sobre el caso de trombosis en el mundo? Son casos, la verdad, muy raros. Pensemos que hay decenas de millones de personas que han recibido esta vacuna y son muy poquitos casos. Por supuesto que igual entiendo yo que en Europa por lo menos se está restringiendo, digamos, la vacunación en los menores de 30 años, justamente porque ahí lo que se hace es un balance de riesgo-beneficio. O sea, en esa población no se estaría aplicando ahora la vacuna de AstraZeneca. Pero creo que los episodios son extremadamente raros e inusuales, cosa que ocurre con muchas de las vacunas, porque cuando se pasa de los ensayos clínicos experimentales en condiciones de laboratorio, por decirlo de algún modo, a la vacunación en la población general, se pasan de algunos miles de casos a millones de casos, aparecen efectos adversos muy raros, muy inusuales, a veces muy graves, que no aparecían en los ensayos clínicos. Esto ha ocurrido con todos los medicamentos, no solo con las vacunas. Así que yo no le daría demasiada trascendencia a esto. Respecto a lo de la primera y segunda dosis, también se sabe que en el caso de la vacuna Sputnik, la primera dosis tiene una eficacia bastante razonable. O sea que está arriba del 70%, 80%. Con lo cual se puede dilatar también la segunda dosis. De lo que no se sabe absolutamente nada es de la vacuna de la China, la de Sinopharm. Esa vacuna no se sabe porque no han sido publicados los resultados del ensayo en fase 3 hasta el momento. Por nadie en el mundo. No se han publicado. Lo único que sabemos es a través de los anuncios de prensa de la empresa que fueron anunciados hacia finales de año. O sea, han pasado 3 meses, todavía no hay ninguna publicación. Estamos como estábamos con la situación. Que es la otra vacuna que se está colocando en Argentina, aclaremos, ¿no? Una es la Sputnik y la otra es esta China. La exacto. Sinopharm. Y la Covishield, que es la de AstraZeneca producida en la India. Claro. Así que yo diría que por ahora los datos que tenemos sobre dilatar la segunda dosis pareciera ser con bastante seguridad en el caso de la vacuna de AstraZeneca o la de Covishield, que es lo mismo. En el caso de la vacuna Sputnik hay alguna evidencia de datos secundarios y preliminares, pero que son, digamos, confiables y que reaseguran, digamos, la eficacia de una dosis, de la primera dosis, pero no sabemos nada con la de Sinopharm. Le agradezco muchísimo, doctor. No, gracias a usted. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, el mejor momento de este programa con nuestra amiga, nuestra colega ¿Cómo Carolina andamos? Moroso. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Joaquín. ¿Y vos? Muy bien. Con una sorpresa en Ecuador, que le debe haber caído mal a nuestro presidente, que anduvo haciendo campaña por el perdedor en Ecuador. Bueno, por Andrés Arauz, recordemos, era el candidato del correísmo, el candidato de Rafael Correa. Rafael Correa, que ha tenido casi desde su incursión al escenario político fuerte en términos nacionales en Ecuador, victoria siempre, ¿no? Bueno, en este caso le tocó un revés importante y vino de la mano de Guillermo Lasso. Este es el que además está en las antípodas en cuanto a proyecto político con respecto al correísmo. Y vos hablabas de Alberto Fernández porque, claro, Alberto Fernández forma parte del Grupo de Puebla, este grupo que nuclea a referentes de la izquierda latinoamericana, algunos referentes de lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. ¿Recordás vos aquellas definiciones con las que se identificaba a Hugo Chávez Frías? Bueno, lo cierto es que se encontraron con una sorpresa. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta Lasso arañaba el 20% y Arauz había sacado el 32% de los votos. O Era sea, mucha la diferencia. La remontada fue realmente histórica para Guillermo Lasso, este hombre de 65 Le ganó años. por 5 puntos, ¿no? Exactamente, 52-47, ¿no? Para hablar en números, en porcentajes redondos, una diferencia. Te diría que en horas de la tarde de ayer incluso había encuestadoras que a boca de urna decían, bueno, esto puede ser un empate técnico. No, finalmente la victoria fue importante o contundente para Guillermo Lasso. Si bien no es una diferencia muy amplia, es una diferencia. Y no, bueno, fue el propio Arauz. Para un balotaje, para una segunda vuelta, es una diferencia importante. Es significativa, sobre todo también considerando
desde dónde partía Lasso, Claro. ¿no? O sea, realmente... Con un 20%. Exactamente, con un 20% arañando. Recordamos que incluso había discusiones y tardamos varios días en saber quién iba a disputar la segunda vuelta con Andrés Arauz, porque hubo otro candidato que se posicionó muy bien para la segunda vuelta, que era el candidato Yacu Pérez, ¿no? que representa una agrupación indígena, y hay quienes sospechaban que los votos de Yacu Pérez, por ser una persona con ideas más ligadas a la izquierda, iban a ir mayormente a Andrés Arauz. Claro. Bueno, Yacu Pérez llamó a anular el voto directamente frente a este escenario de elecciones, pero lo que se cree es que Lasso, claramente Lasso ha logrado captar algunos de estos votos también, ¿no? Prevaleció más el anticorreísmo, digamos, ¿no? Prevaleció, te diría, el anticorreísmo. De hecho, hay analistas, hablaba con algunos, incluso colegas que venían siguiendo ayer el minuto a minuto de lo que sucedía en Ecuador, y decían que Arauz, incluso la aparición de Correa a través de mensajes o de respaldo, le pudo haber jugado en contra, ¿no? Porque hay un voto muy fuerte anticorreísta en Ecuador. Recordá vos que quien sale de la presidencia, Lenín Moreno, era un correísta, era de las filas de Correa y rompió y se convirtió como en su archiopositor y enemigo político, y ya te diría personal, ¿no? Bueno, Rafael Correa tuiteó lo siguiente: no es un final sino un comienzo. Claramente la derrota, digamos, el derrotado en términos ¿Esto políticos. dijo después de la derrota? Exactamente. ¿Y el comienzo de qué es? Bueno, el comienzo de afianzar, el propio Arauz lo dijo, ¿no? Nos afianzamos como la primera fuerza en Ecuador por la representación que tienen en el Congreso, ¿no? Pero queda una sociedad muy, muy polarizada, y me parece que un mensaje muy claro hacia Rafael Correa respecto de lo que despierta también su figura en el Ecuador. Recordemos que tiene una condena por la causa sobornos. No es un final sino un comienzo, ha dicho Andrés, ¿no? Lo cita Andrés Arauz. Gracias a todos por su apoyo. Sinceramente, creíamos que ganábamos, pero nuestras proyecciones eran erradas. Suerte a Guillermo Lasso, su éxito será el de Ecuador. Solo le pido que cese el lawfare que destruye vidas y familias, ¿no? Claro, porque él tiene orden de detención, creo, ¿eh? Bueno, por y eso él, está en el exilio. Y por la condena por sobornos, y habla de el lawfare refiriéndose, recordemos, a este tema, a lo que llaman una operación judicial mediática en contra o para perseguir a la disidencia política, en este caso encarnada en Rafael Correa. Bueno, en la Argentina tuvo repercusión también esta victoria de Lasso. Acabo de llamar de hablar con Guillermo Lasso, tuiteó Mauricio Macri para felicitarlo por su triunfo, que es muy importante para Ecuador y para la región. Bueno, luego vino un mensaje, llamó la atención, te diría, el tiempo que se tomó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en mandar un mensaje por la victoria de Lasso. Largo, le estaba escribiendo. Un mensaje largo. También es cierto que, y llamó la atención porque Arauz reconoció relativamente rápido la derrota, ¿no? Se dio, incluso a mí hay algo que me llamó mucho la atención en el discurso de Arauz, que fue ratificar: nosotros somos una fuerza democrática. Porque la duda que se sembró en torno al correísmo es justamente por los avasallamientos que llevó adelante Rafael Correa, recordarás vos, con colegas, ¿no? con el periodismo. Ahí está Alberto Fernández respaldando con el candidato que perdió. Andrés Arauz. Por eso es visto también como un mal día para quienes por lo menos integran ese grupo de Puebla, el grupo que nuclea a la izquierda latinoamericana, entre ellas Alberto Fernández. Por lo pronto estamos a la expectativa de lo que pase en Perú, te diría a esta hora, porque ya sé que tengo que cerrar, pero te diría que a esta hora, con el 90% de las actas contabilizadas, entrarían en la segunda vuelta. Bueno, ya se sabe que Pedro Castillo entra en la segunda vuelta, un candidato de izquierda, como un candidato medio antisistema. Entraría Keiko Fujimori, ¿no? Así que sería... La hija de Fujimori. Exactamente. Jefa del Fujimorismo, ¿no? Exactamente, jefa del Fujimorismo, entraría en esa segunda vuelta que se lleva adelante el 6 de junio en Perú. Este es el escenario ahora con el 90% de las actas contabilizadas. Gracias, Caro. Nos vemos el lunes. Una pausa. Vamos a terminar con la pandemia, terminar el programa con la pandemia, ojalá se termine la pandemia.
Vuelvo a repetir lo que decía al principio, este país tiene menos del 2% de la sociedad vacunada si tomamos a los que se vacunaron con la primera y la segunda dosis. Le falta 10 millones de argentinos para cubrir a las personas de riesgo, es decir, a las personas de más de 60 años o a las que tienen menos de 60 años pero con enfermedades previas. Eso no está cumplido. En esas condiciones sorprendió al país la segunda ola. Y yo creo que el gobierno además estuvo en todo este último tiempo más preocupado por las elecciones que por otra cosa. Yo creo que no imaginaba, sinceramente no creo que haya habido una cosa predeterminada ni mala intención, creo que no imaginaba que la segunda ola iba a llegar con la magnitud que llegó. Y entonces estaba preocupado por cómo llegaba a las elecciones de octubre. Postergaron el acuerdo con el fondo. Esta segunda ola nos encuentra sin acuerdo con el fondo y no se saben qué medidas económicas de confinamiento puede llegar a tomar el gobierno. Sin testeos masivos, sin vacuna. Es decir, nos agarra en materia de pandemia en absoluta fragilidad. Mientras nosotros escuchábamos permanentemente al gobierno hablar de las elecciones. Hablar de las elecciones significaba postergarlas. Hablábamos recién con Lilita Carrió, ella está de acuerdo con la postergación de un mes a septiembre, pero la verdad que de las PASO, ¿no? Y después las de octubre se pasarán a noviembre. Pero la verdad que nadie sabe qué va a pasar en agosto ni en septiembre. Acá lo único que sabemos es que nadie sabe nada. Razonablemente, porque en otros países del mundo ha pasado lo mismo. Entonces, ¿para qué hablar ahora de postergación de elecciones si no sabemos cómo nos va a agarrar en los meses donde están previstas las elecciones, agosto y octubre? Lo más razonable sería que haya un acuerdo en su momento, cuando tengamos claro cuál es el escenario sanitario que nos vamos a encontrar, un acuerdo entre el gobierno y la oposición para poder postergar o no las elecciones. Pero acá lo que no se puede hacer en este momento es la actitud ventajera. Posterguemos las PASO para que ganemos tiempo el gobierno, posterguemos las PASO, juntémosla con las generales para hacer una ley de lema, todo eso es ventajismo. En este momento lo único que se necesita es cierta seriedad de parte del gobierno, y de la sociedad cierta disciplina y acatamiento de las decisiones mínimas para preservarnos y cuidarnos de la pandemia. Porque si acá, ya como hemos llegado a la segunda ola, la sociedad no respeta las normas de precaución, estamos mal. Chau, hasta lunes.